Saludos compañeros, nuevamente vamos a dar continuidad a las actividades de asesoría, acompañamiento y capacitación de esta zona escolar número 31 y en esta ocasión vamos a presentar lo que viene siendo el programa analítico de estudios fase 6 para segundo grado. Lo estamos dividiendo por sesiones, estas sesiones duran aproximadamente 2 semanas y aquí ya lo tenemos todo armado. Entonces tenemos los 4 campos formativos y ya tenemos los contenidos que están seleccionados. Una de las ventajas que vamos a tener es que los contenidos tienen una progresividad cognitiva. ¿Qué quiere decir? Nos vemos que aquí dice reconoce, comprende y analiza. Si nos vamos a la taxonomía de Bloom, vamos viendo que las habilidades cognitivas van siendo más complejas o más cargadas en cuanto a lo que tiene él que desarrollar para lograr ese proceso de desarrollo de aprendizaje. Entonces, aquí lo que va a variar en cuanto a los grados, en algunos, no en todos, sí, va a ser los procesos de desarrollo, más que nada los contenidos, en algunos van a variar, en otros no, sí. Y un ejemplo de esto va a ser porque en historia, sí, el contenido que seleccionamos de forma anterior no tenía una progresividad para segundo año, porque todavía no estaba considerada, igual que geografía. Entonces lo que estamos haciendo es una adaptación y algo que nos va a permitir adecuarlo es que está estructurado de tal manera que la carga horaria que se puede trabajar de forma transdisciplinar con los alumnos de primer grado, porque estamos trabajando sobre los mismos contenidos. Lo que varía aquí es el nivel de dificultad cognitiva que tiene que desarrollar el estudiante durante ese proceso de desarrollo de aprendizaje. Y son aquí en estos procesos de desarrollo de aprendizaje los que seleccionamos, ¿sí? Las problemáticas, los objetivos o la intención y el producto. Las problemáticas son similares a las que vimos en primer año, pero aquí son todavía más cargadas porque volvemos a repetir, las habilidades cognitivas pues van creciendo, se tienen que ir acorpando. Entonces un ejemplo aquí comprende las características de los recursos lingüísticos de la lengua española para usarlos como parte de su riqueza cultural. En inglés comprende textos narrativos y bibliográficos en inglés sobre la vida cotidiana y las formas de interacción y comportamiento de hablantes de diversas lenguas en México. Y en artes explora creaciones de secuencias y patrones para identificar el uso de formas, colores y movimientos. A partir de esto tenemos la problemática identificada, que viene siendo la poca inclusión de la diversidad lingüística. El objetivo es implementar una campaña de difusión que considera las características y recursos lingüísticos de la lengua española y textos narrativos y bibliográficos en inglés sobre la vida cotidiana, formas de interacción y comportamiento de hablantes de diversas lenguas en México. Y ya en el producto, si se fijan, es una campaña de difusión, pero ya comprende más acciones que este tiene más características y cualidades que este va a tener. Entonces vemos cómo conforme va a ir creciendo esto se va a ir acorpando. Una de las ventajas que me va a dar es que al momento de planear me va a permitir vincularlo, que quiere decir que los muchachos pueden hablar, o sea, van a estar progresivamente hablando, tanto los muchachos de primero como de segundo como de tercer año, de la diversidad de lenguas y el uso en la comunicación familiar, escolar y comunitaria. Entonces esto va a tener un impacto, ya que va a haber esta progresividad, ¿no? Entonces eso es una gran ventaja que se tiene, y sobre todo las facilidades que me va a dar al planear, porque lo que va a cambiar va a ser, como volvemos a repetir, los niveles de dificultad. Si se fijan aquí, las preguntas son más acorpadas, son más complejas, ¿sí? Son más amplios tanto los planteamientos como las acciones. En primer año, si se fijan, era la misma carga de los periodos lectivos, pero con una menor número de acciones. Aquí tenemos la misma carga de los periodos lectivos al mismo tiempo, pero hay un mayor número de acciones que se tienen que desarrollar precisamente por las habilidades de cognitivas que se tienen que potenciar, ¿sí? Porque aquí, si nos vamos a ese punto, pues aquí nada más se trata de reconocer, aquí tiene que comprender y en tercer año ya analiza y reconoce. Entonces vemos que trabaja sobre este contenido que vendría siendo como un estándar, ¿no? Ya de ahí las acciones, los planteamientos, ¿sí? Y lo que se tiene que hacer, lo que se tiene que mejorar, ¿sí? Si se fijan, esto ya viene más complejo que lo de primer año. Por eso decía
que el dominar esto nos va a facilitar bastante el reducir la carga administrativa en cuanto a la planeación, ya que vuelvo a repetir, hay una progresividad, pero sobre todo por cada campo formativo se atienden 3 o 4 asignaturas, lo que me va a facilitar que el docente lleve a cabo esto, ¿no? Entonces tenemos el segundo planteamiento, cómo lo vamos a evaluar, qué se va a mejorar, ¿sí? Qué vamos a utilizar, qué instrumentos para evaluarlo y ver su pertinencia, ¿no? Entonces vemos cómo esto se está haciendo más complejo, cada vez es más complejo, y si analizamos, o ahora que presentemos el de tercer año, nos vamos a dar cuenta que son los mismos contenidos, pero va a variar el proceso de desarrollo de aprendizaje. Y las actividades van a parecer muy similares, pero va a cambiar en el nivel de dificultad y en la profundidad en la que se atiende cada uno de los contenidos, ¿no? Si se fijan y hacen un análisis con el que se vio en primer año, que hicimos de primer año, como vuelvo a repetir, es un poquito más superficial en cuanto a lo que se tiene que ver, y este ya está siendo más profundo, ¿no? De igual manera pasa en esto con el campo formativo de saberes, pensamiento científico. Hoy en día, como sabemos que está diversificado, tenemos biología para primero, física para segundo y química para tercero. Esto me va a permitir esta organización que se pueda trabajar de manera transdisciplinar en algunos momentos de las asignaturas. Esto ojalá lo pudieran echar a andar. Vienen los procesos de aprendizaje, que vuelvo a repetir son los que cambian. Vamos a tomar un ejemplo aquí, matemáticas. Sí, perdón, aquí nos pasamos. Y lo que veníamos diciendo, tenemos, en primer año utilizamos este proceso de desarrollo, ¿sí? Y ya en segundo es este. Entonces vemos que va una progresividad, y aquí pasa lo que comentábamos hace un rato, que posiblemente esa progresividad ya no se pueda dar en tercer año, pero tendríamos que cambiar solamente el contenido para tercer año. Aquí estamos en esto, entonces esto es una gran ventaja. Vienen los criterios de evaluación, y sobre todo algo que les recomendaría es que al inicio, que ya que tengan el dominio para hacer todo esto, primero hagan esta tablita donde identifiquen ustedes qué contenidos, qué procesos de desarrollo, qué problemáticas, qué objetivos y productos se van a desarrollar por cada uno de los campos formativos, porque no olvidemos que, por ejemplo, para el campo formativo de lenguajes está el aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Para el saber y pensamiento científico está lo que viene siendo el STEM. Para ética, naturaleza y sociedades viene siendo el aprendizaje basado en problemas. Y de lo humano y lo comunitario hablamos del aprendizaje servicio, ¿no? Cada uno de ellos tiene una característica particular en cuanto a su metodología, pero donde todas van a estatizarse o se van a poner, se van a estandarizar, perdón, va a ser aquí en identificar esta problemática, el objetivo y los productos, ¿sí? Entonces aquí se viene desarrollando, nos vamos al siguiente, vienen las actividades, si se fijan, pero cambia, vuelvo a repetir, las preguntas es el mismo texto, pero cambian las preguntas, cambia el objetivo, si se fijan es un objetivo más acorpado, las preguntas sobre el desarrollo de la indagación cambia también, no olvidemos que aquí estamos hablando del proyecto STEM, las fases de los resultados, y de esa manera se termina, ¿no? Entonces, como volvemos a repetir, el proceso de desarrollo de aprendizaje va a ir evolucionando y siendo más complejo conforme vaya avanzando. Otro ejemplo aquí lo vamos a tener para el campo formativo de ética, naturaleza y sociedades, que es el aprendizaje basado en proyectos. No olvidemos que todo esto está considerado para 2 semanas, todo este programa analítico de estudios. Y aquí vamos a hablar de la desigualdad. Preguntas detonante, vienen unas preguntas guías, si se fijan son más y más complejas. Las respuestas, una problemática, los tópicos cambiaron. Si nosotros analizamos el de primer año, o pudiéramos analizar el programa analítico de primer año, nos vamos a dar cuenta que va a variar en cuanto a los tópicos y la información que se está maniobrando, cada vez va a ser más compleja. Las actividades, por ejemplo aquí me pide, tenemos que hacer un cuadro comparativo, se hace el cuadro comparativo, ¿sí? Se elabora ese informe. Y como estamos en un estudio
de casos, el aprendizaje basado en problemas, y aquí va de la mano con el estudio de casos. Entramos a la mesa redonda, ¿sí? Un moderador, y viene una pregunta ya todavía más compleja que se tiene que responder, y de ahí la toma de acuerdos conforme a lo que se tiene identificado, ¿no? Ya para el campo formativo de lo humano y lo comunitario, tenemos estos contenidos, este proceso de desarrollo de aprendizaje, la problemática, el objetivo, el producto, todo esto ya lo teníamos desde acá. Por eso les decía que es muy importante que hagan o se haga de manera previa este trabajito. O sea, primero seleccionar los contenidos, seleccionar más que nada primero la problemática, y de manera paralela se seleccionan los procesos de desarrollo de aprendizaje y los contenidos, ¿sí? Entonces de esta forma van de la mano, y nosotros tenemos que... Y ya una vez que se tiene esto, pues como lo habíamos hablado aquí, en los contenidos, los procesos de desarrollo, se tiene un producto, se llegan las preguntas de autoexploración, que son más y más complejas, una lectura compartida con el grupo, ¿sí? Se socializa con algún integrante de la familia o la comunidad cuáles son las emociones que generan las imágenes. Se hace una carga más de emociones para que se pueda jugar un poco más con las definiciones que se tienen de estas. Se llega a la parte de lo que se sabe y lo que se quiere saber, o lo que sé y lo que sabemos, y se define lo que se quiere saber en correspondencia a los procesos de desarrollo y aprendizaje. O sea, aquí nos dice planificar y organizar acciones y metodologías para el desarrollo de alternativas de solución. La diversidad de formas de expresión, incluidas la sexualidad, el marco del respeto, la libertad para favorecer el desarrollo integral propio y de los demás, así como el incremento de mi condición física al participar en actividades recreativas, de iniciación deportiva y de deporte educativo. Entonces, ya que se hizo esta información, o ya que investigamos sobre esto, vienen las preguntas de análisis. ¿Cuál ha sido el incremento de casos de ansiedad en mi comunidad como efecto psicológico de la pandemia? Una disculpa, esta garganta no nos quiere dejar. Vienen las preguntas para debatir. Y a partir de las respuestas que se tengan, ya se investigó, ya se va a elaborar un diagnóstico utilizando las respuestas que se tienen de esto y lo que se investigó aquí. Y ahora sí vienen las actividades. Para por último tener estos criterios de evaluación para llevar a cabo el seguimiento, en los cuales pues perdón, aquí nos equivocamos, esta es la del seguimiento. Son los criterios de evaluación en una lista de cotejo para llevar a cabo su seguimiento, que conteste al menos 3 preguntas, realiza la lectura compartida, socializa emociones, y estos criterios ya son para elaborar una rúbrica. Y ya para terminar, pues lo que viene siendo la reflexión en correspondencia a la pertinencia de las actividades para saber si lo vamos a poder aplicar posteriormente. Entonces, de esta manera presentamos lo que viene siendo ya el programa analítico de estudios de la fase 6 de segundo grado. Esperemos en próximos días ya tener el de tercer grado, y con este ya completar un ejemplo de un programa del analítico de estudios de la fase 6. Bueno, compañeros, espero les sirva bastante. No olviden que todo esto está disponible en este QR, en el cual lo pueden descargar. El archivo que viene en un formato PDF. Por ahí nos estaban pidiendo que lo subiéramos a Google Drive. Este QR los lleva directamente a Google Drive. Y pues sería todo, compañeros, y estamos en comunicación para, como les decía, elaborar o ya sacar el de tercer grado, y así sucesivamente vamos a ir subiendo varios ejemplos. Saludos a todos.